Buenos días, maestro, namaste. Quisiéramos saber por qué se utilizan las metáforas en las Sagradas Escrituras, específicamente en la Biblia. El uso de metáforas es indispensable cuando se está dando o no, cuando se pretende dar una información que no se limite a un entorno cultural, a un entorno social, a un entorno geográfico, a un momento histórico. Si una información se puede dar de forma literal o de forma metafórica. Si una información se da de forma literal, va a depender mucho del entorno, del momento en el cual se dio o se da la información. Cuando estamos hablando de una escritura sagrada, las escrituras sagradas no tienen fecha de expiración. Las escrituras sagradas fueron, son y serán eternas. Es la misma información siempre. Si, por ejemplo, en nuestra Santa Biblia, si se hubiesen dado las enseñanzas desde un contexto o de una forma literal, hubiera dependido del contexto del pueblo judío, del contexto geográfico, del contexto político, del contexto social, del contexto cultural. Y 2000 años para atrás, 2000 años hacia adelante, la información ya no hubiera permanecido. ¿Ok? Porque esa enseñanza tan contextualizada en el momento simplemente se hubiera invalidado. Por eso es que se utilizan las metáforas. Las metáforas tratan de dar una información con imágenes que son comunes para toda cultura, para todo pueblo, para cualquier momento histórico. Simplemente son imágenes que representan una información que todo el mundo puede entender. Pero el problema de las metáforas es que no es una forma de transmitir información que sea sencilla para muchas personas. Muchas personas cuando leen una metáfora la interpretan de forma equivocada, de forma literal. Equivocadamente la interpretan de forma literal. Simplemente un ejemplo. En nuestra Santa Biblia, en el pasaje donde dice que Jesús caminó sobre las aguas y caminó sobre aguas turbulentas, eso es una metáfora. Si una persona cree que de verdad Jesús caminó sobre las aguas, esa información no sirve para nada. Ahí no hay enseñanza. ¿Por qué? Porque Dios no espera que nadie camine sobre las aguas. Entonces, el hecho de tener aguas, el hecho del agua estar turbulenta, el hecho del caminar, forman parte de la metáfora, y antes de interpretarla de forma literal tenemos que buscar el significado. ¿Qué significa el agua? ¿Qué significa el transitar, el caminar? ¿Qué significa el que esté turbulente el agua? Simplemente voy a dar el ejemplo. El agua representa, dentro de la metáfora, la vida biológica, nuestra vida terrenal. Bien, el que esté turbulente el agua significa que podemos estar en una vida biológica, una vida terrenal muy atormentada, con mucho movimiento, con mucho desasosiego. Eso representa el agua con mucho movimiento, el agua en tormenta. Y el caminar representa el transitar, que quien lo transite sea Jesucristo tiene mucho significado. ¿Cómo se debe interpretar esa metáfora? La metáfora es que todo cristiano, todo practicante de la doctrina de Jesucristo, todo practicante, todo seguidor de Jesucristo, todo aquel que asume su vida con los lineamientos cristianos, puede transitar su vida terrenal aunque esté con mucha turbulencia. ¿Okay? Que Jesucristo haya sido capaz de pasar esas aguas significa que todo cristiano debe ser capaz de hacerlo. Entonces, esa es la metáfora, digamos que interpretada correctamente. Nadie va a esperar que Jesucristo simplemente o que alguien simplemente transite sobre las aguas, lo que es físicamente imposible. Si no se entiende esa metáfora, simplemente la información no existe. La enseñanza no existe. De forma similar, lo que dicen también en otro pasaje bíblico, si tu ojo te es motivo de pecado, sácatelo. Nadie está esperando que ninguna otra persona se saque los ojos, ¿ok? Por mucho pecado que esté cometiendo. ¿Qué sucede allí? ¿Qué puede significar? Que si tu ojo te es motivo de pecado, sácatelo. ¿Qué representa el ojo? El ojo no es el ojo físico. El ojo tal vez es la forma de ver la vida, la forma de interpretar la vida. Entonces, si tu ojo te es motivo de pecado, significa, si tu forma de interpretar la vida te está trayendo problemas, el sacártelo significa cámbiatelo. Erradica esa forma de pensamiento, erradica esa forma de ver la vida.
antes de seguir pecando. Eso es lo que significa: si tu ojo te es motivo de pecado, sácatelo. Si tu mano te es motivo de pecado, córtatelo. Nadie está esperando que ninguno se corte la mano. Lo que hagan tus manos se refiere a lo que tú haces en tu cotidianidad, porque cotidianamente tú usas tus manos. ¿Okay? Si lo que tú haces en tu cotidianidad te hace ir en contra de los preceptos de Dios, eso es lo que significa pecado. Si lo que tú haces cotidianamente te hace ir en contra de los preceptos de Dios, tienes que quitar esa forma de actuar. ¿Okay? Entonces, metafóricamente es cortarte la mano, es dejar de hacer lo que cotidianamente haces. De forma similar, el hecho de poner la otra mejilla. ¿Okay? El hecho de, si te quieren quitar la túnica, entrega también el manto. No son formas de hablar literal, son formas metafóricas de hablar. ¿Qué sucede? Repito, para muchas personas no es fácil interpretar metáforas. ¿Okay? Se necesita una estructura de pensamiento particular. Muchas personas toman la metáfora y creen que tienen que interpretarla, tienen que ejecutarla, tienen que hacerla de forma literal, o que se está dando una información de forma literal. En el mismo Génesis, que Eva haya salido de una costilla de Adán, no significa que eso sea un proceso biológico particular, no significa que a Adán le falta una costilla, eso tiene otro significado. Pero bajo esa dificultad de interpretar las metáforas, se tiene que leer toda escritura sagrada, tiene que interpretarlo un maestro espiritual. ¿Okay? Ninguna persona debería leer a motu propio una enseñanza sagrada, a menos que ya haya sido interpretado por ese maestro espiritual. ¿Okay? El maestro espiritual, los maestros espirituales son aquellos que tienen el conocimiento, tienen contexto apropiado de toda la enseñanza como para tomar una metáfora, sacar el significado y brindarla. ¿Brindarla a quién? A las personas que en ese momento histórico estén allí. La metáfora, repito, se mantiene en cualquier tiempo, pero el maestro espiritual la toma, la contextualiza en el momento histórico y la brinda a las personas. Y por eso toda enseñanza sagrada viene expresada en metáfora, todo, en particular nuestra Santa Biblia.